Buenas tardes. Hoy en Bocados de Psicología contamos con la presencia de Andrés García Ruiz. Muchas gracias, Andrés, por aceptar esta entrevista. Gracias a ti, mi querida Magíster Sara Oneca, por la mayor invitación y para mí es un verdadero honor, sobre todo desde el otro lado del charco, acá Ecuador, hasta la bella Europa, compartir mis conocimientos, mis saberes y sobre todo plantear unas nuevas propuestas investigativas sobre este fenómeno que vamos a tratar el día de hoy. Te agradezco siempre de todo corazón y que estos sean muchos trabajos para poder hacerlos en el futuro. Gracias, Andrés, por tus palabras. Para quien no conozca a Andrés, decir que Andrés es psicólogo clínico y doctor en investigación. Es criminólogo y victimólogo y perfilador criminal. Andrés es especialista en perfiles criminales y psicopatología y por ello contamos con su presencia hoy aquí. Andrés, hoy, como bien has adelantado un poquito al público, ¿no? Queríamos preguntarte por una cosa que es bastante compleja y abstracta, ¿no? Y apenas tenemos información y es algo que apenas se conoce porque en las redes sociales pues se ven muchas cosas de muchos perfiles, pero del que hoy vamos a abordar aquí apenas se habla. Yo quería preguntarte, y para que nos enseñes a todos, ¿no? Que nos traigas aquí hoy al canal, realmente cómo es el perfil y qué es esto, cómo es un psicópata integrado. Bueno, es un tema bastante amplio y sobre todo a la vez incluso prostituido por épocas, ¿no? Sobre todo el concepto de la psicopatía, que existen confusiones de términos a nivel poblacional, incluso profesional, ¿sí? A nivel clínico, a nivel forense, a nivel criminológico. Existe mucha confusión, ¿y sabes por qué? Porque el término psicopatía, en primer lugar, viene etimológicamente de dos términos, psique y patos, que traducido significaría enfermedad mental. Pero hoy en el 2023 sabemos, ¿no? Que el psicópata no es un enfermo mental, no es que esto escuche voces, que delire, que vea cosas donde no hay, no, no es que tenga un trastorno mental, sino esto más va enfocado a temas sobre todo de temperamento anormal y situaciones de carácter, lo que citaba Susan Cloninger, sobre todo al categorizar a la personalidad. A veces la han confundido con locura, con psicosis, con sociopatía o incluso con trastorno antisocial de la persona. ¿Sí? Incluso, como te digo, en la visión histórica aparece por primera vez los registros de estudio o referente a la psicopatía del famoso Philip Pinel, en el año 1801, que acuña el término mania sans delirio, que decía locura sin delirio, ¿no? Después hay otros, ¿no? Como Pritchard en el 35, hablan de una locura moral. También aparece la época del nazismo, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Y hay un debate si eran locos o si eran malos, o incluso diabólicos, porque a veces confundían esta situación a nivel de conducta y de mente, ¿cierto? Aparece el famoso Kurt Snyder, que es el primero, bueno, Snyder era discípulo del famoso Kraepelin, ¿no? Que Kraepelin es el que acuña por primera vez el término de personalidad psicopática. Pero fue Snyder en el año 1928 que saca un tratado sobre los psicópatas. Pero aparecen en escena sobre todo el famoso Henry Clinkey en su famoso libro The Mask of Sanity o La Máscara de la Cordura en el año 1941, sobre todo que es el primer digamos, médico, especialista, psicólogo, psiquiatra en este ámbito para explicar y crear los primeros criterios diagnósticos de la psicopatía, ¿sí? Que después el doctor canadiense Robert Hart, en los años de 60, 80, se dedica a estudiar la famosa PCLR, escala de evaluación de psicopatía de Robert Hart, revisada. Y tiene un famoso libro que les recomiendo a toda nuestra audiencia,
allá en España y sobre todo acá en Latinoamérica, que se llama Sin Conciencia, un libro del doctor Robert Hart, que trata específicamente a la pregunta que me estás afirmando. Los psicópatas integrados o también conocidos como psicópatas subclínicos o en otros países psicópatas cotidianos. Pues Robert Hart amplía y va más allá de los estudios de Clickey para entender a este ser atípico y cotidiano, que no presenta comportamiento delictivo, pero va destruyendo vidas por el mundo. Ya voy a explicar de qué manera. Eso te quería, perdón que te interrumpa, te quería preguntar eso, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Que ¿cómo se comporta un psicópata integrado? ¿Cómo sabemos que alguien puede ser un psicópata integrado? Claro que sí, ¿no? Mira, las personas con estas características pueden exhibir algunos rasgos de la psicopatía, ¿no? Como la falta de empatía emocional. Recuerda que la empatía tiene dos niveles, empatía primaria, afectiva, y empatía secundaria, que es la cognitiva. Entonces pueden tener algunas situaciones como falta de empatía emocional, la manipulación, ¿no? Pero no cumplen con todos los criterios, digamos, de un psicópata puro a nivel de comportamiento delictivo, sino que este pasa integrado en la sociedad, que puede ser tu padre, tu madre, tu expareja, tu hijo, tu jefe, tu profesor, tu presidente de la República, ¿no? Mire, hemos tenido casos, ¿no? Como Stalin, Hitler, Maduro acá en Venezuela y muchos más, ¿no? Que incluso han llegado a liderar a sociedades. La falta de empatía emocional y la presencia de empatía incluso cognitivas, como mencionamos, son características comunes con rasgos psicopáticos. Pues es importante que también existen niveles a nivel de comportamiento de la psicopatía. Entonces, incluso Robert Hart la definía como es la disposición, decía, de la personalidad para seducir, para manipular, para explotar sin miramientos a los demás. Pues los psicópatas no tienen conciencia ni sentimientos por los otros, cogen lo que desean, hacen lo que les place, sin el menor sentimiento de arrepentimiento y sobre todo culpa. Es una forma de operar de estos sujetos, pero no es lo mismo la psicopatía que el trastorno antisocial de la personalidad o el Eso comportamiento estaba criminal. pensando en preguntarte. ¿Qué diferencias hay entre ambos? Fíjate, escuchándote. Claro, bueno, aquí sí tendremos que hablar un poquito de la famosa estructura de la PSLR, sobre todo a nivel del trastorno antisocial de la personalidad, es lo que el DSM-5-TR, la CIE-11, recoge características conductuales y observables a nivel de faceta de estilo de vida y a nivel de faceta antisocial. Es decir, conducta antisocial es todo tipo de conducta que rompa o viole las normas de convivencia. Entonces, a nivel de faceta de estilo de vida, el antisocial clásico tiene esa tendencia a aburrirse y necesitado de incluso de vivir, sobre todo al límite, ¿sí? Hay situaciones relacionadas como el rompimiento de las normas, pero el antisocial puede llegar a tener lo que se denomina sobre todo una empatía de tipo cognitiva, ¿sí? Pero el psicópata no tiene ningún tipo de empatía por nadie. El psicópata trabaja siempre para sí mismo. Cuando da es porque en el futuro va a chantajear, manipular. En cambio, el antisocial, te voy a decir tres rasgos característicos. Uno, inestabilidad emocional. Dos, impulsividad. El antisocial pasa al acting now, es muy impulsivo. Y tres, es dependiente el antisocial. Es decir, trabaja por códigos, por ejemplo, una pandilla, el crimen organizado, pero maneja códigos, es muy dependiente. En cambio, el psicópata, como te dije, trabaja siempre para sí mismo. El DSM-5-TR, en este caso, dice que la característica esencial del trastorno antisocial de la personalidad es un patrón general de desprecio, de violación de los derechos de los demás, que comienza sobre todo en la infancia o principios de la adolescencia y continúe en la edad adulta, es decir, un trastorno que se crea a nivel de factores incluso hasta exógenos. La psicopatía y los avances, sobre todo de la neurociencia, la neurocriminología, sobre todo uno de los máximos exponentes, Adrian Reiner, padre de la neurocriminología, apuntan que es más de componente o características
biológicas, ¿sí? Es decir, biológicas a nivel estructural, a nivel neuroanatómico, a nivel genético, un gen o una enzima, digamos, de la MAOA, que es una enzima de la monoaminoxidasa, que ayuda a sintetizar neurotransmisores como la dopamina, serotonina, GABA, que son encargados sobre todo del autocontrol de conductas violentas. Entonces, mira, el trastorno antisocial de la personalidad correspondería al delincuente habitual, poseedor de un historial delictivo prolongado que vive sobre todo en un inverso ambiente marginal. Y con tales circunstancias es típico el consumo de drogas, la promiscuidad, una vida laboral precaria, deseo de situaciones de riesgo. Sí. Entonces, el trastorno antisocial de la personalidad solo recoge las características esenciales de los aspectos conductuales de la psicopatía, más no sus dimensiones, como por ejemplo, cómo es a nivel interpersonal el psicópata, cómo es sobre todo a nivel volitivo, a nivel cognitivo, que es el estudio más a profundo de este ser anormal. Entonces, el psicópata se caracteriza por dos situaciones. Una, satisfacción de necesidades anormales, ¿sí? ¿A qué me refiero con necesidades anormales? Todos tenemos necesidades, ¿no es cierto? La necesidad sobre todo de compañía, la necesidad de sexualidad, la necesidad de beber, de comer, de tener sexualidad. Ahí vemos la famosa pirámide de Abraham Maslow, ¿no es cierto? Las necesidades biológicas, a eso me refiero. Entonces, ¿cuál será una necesidad anormal o atípica que tenga el psicópata? Simplemente algo que el común de la sociedad no lo acepta o simplemente nos repugna, como por ejemplo sexuar con niños, violarlos, la pedofilia, la pederastia, ¿sí? La exacerbación del poder y de controlar al otro, cuando mata, cuando viola a las personas, el canibalismo. Son necesidades anormales que tienen estos seres anormales. Y la segunda facultad es la cosificación de personas. Las cosifican, las ven como objetos, es decir, cosificar es quitarle la jerarquía de persona y simplemente tratarla como un objeto, algo que se usa y simplemente cuando ya no me sirve, la desecho y la tiro. Digamos que yo le doy un osito a mi sobrina, Luciana. Como le dio una figura significativa, ese osito le va a poner incluso un nombre y lo va a tratar de personalizar al osito, porque le quiere tanto y le dio una figura significativa. Entonces el psicópata hace lo contrario, deshumaniza a las personas y las trata como objetos. Y una de las limitantes del CI-11 de SM5TR es no ahondar sobre facetas interpersonales, sobre facetas afectivas, que es lo que marca la diferencia entre el psicópata y el trastorno antisocial de la personalidad. Por ejemplo, faceta interpersonal, hablamos de un encanto superficial, grandioso sentido del yo, lo que se llama narcisismo, mentiroso patológico, manipulador, embaucador. A nivel de la faceta afectiva, ausencia de culpa, insensible, falta de empatía, afectos superficiales, no acepta responsabilidades de sus actos y solo las acepta cuando algo que se denomina defensa aloplástica, culpa a los demás por los errores que le cometió. Entonces, esas son algunas marcadas diferencias entre el trastorno antisocial de la personalidad, que es más de factores exógenos, criminalidad a tempranas edades, maltrato, abuso sexual, callejización, consumo de sustancias, pandilla. En cambio, el otro es más de componente a nivel biológico por un proceso que se denomina epigénesis, la mutación concreta de genes por factores socioambientales. Al modificarse los genes, netamente se modifica a nivel neuroanatómico, hormonal, neurotransmisores, ¿sí? Sobre todo el gen guerrero que maneja esta enzima llamado MAOA. Incluso hay investigaciones que te puedo recomendar. En 2002, científicos de Nueva Zelanda, incluso de Países Bajos, encontraron que este gen del guerrero que produce la enzima MAOA tiene una altísima relación con la violencia y con rasgos psicopáticos.
Pues es tremendo todo lo que nos estás contando y cómo nos estás plasmando aquí realmente un psicópata, ¿no? Sí, y te puedo decir cómo es que se produce esta epigénesis. Hay muchos factores para que se dé la epigénesis. Uno de ellos, sobre todo, bueno, puede ser, como te dije, factores ambientales pueden causar estos cambios en la estructura física del cerebro. El consumo de alcohol, el consumo de drogas y tabaco durante el embarazo produce epigénesis. La mala nutrición en los primeros años de vida produce epigénesis. El abuso, la negación de las necesidades afectivas del niño producen cambios cerebrales que se traducen en un comportamiento más agresivo al llegar a la edad adulta. Sobre todo, no hay que confundir lo que es agresión que lo que es violencia. La agresión netamente es un componente genético que todos los tenemos, es decir, todos somos agresivos. Pero la violencia es más de características culturales. Es decir, la violencia es agresividad, sí, pero agresividad alterada por factores socioambientales que le quitan ese carácter de automático y le vuelven una conducta planificada y lamentablemente es progresiva. Entonces, Andrés, ¿podríamos decir que estas personas realmente viven entre nosotros? ¿Viven con nosotros? Claro que sí, mira, incluso hay estudios de prevalencias que se ha estimado que el 1, el 3, el 6% de la población mundial es psicópata y dentro de las cárceles, las personas privadas de la libertad, se ha estimado que del 20 al 25% tienen estas características psicopáticas. Pero, ¿por qué son de difícil detección? Te preguntarás, ¿no? Ya que tienen una característica que se la denomina bifronte o netamente en términos más fáciles de digerir, dicotomía conductual o doble fachada. Es decir, que puede ser un maltratador dentro del hogar con su pareja y afuera es un don de gente, carismático, seductor. Entonces la pareja le dice, la mujer le dice a su familia, vea, yo ya no soporto, quiero salir de esta casa, no le soporto a este hombre. Pero ¿qué dice si es un gran hombre? Porque no lo conocen, ¿no? O afuera, dentro del hogar puede ser un gran padre de familia y afuera es un asesino en serie, ¿no? Caso de BTK, ¿no? Dennis Ryder, que incluso era líder religioso, pero a eso se le llama bifronte, dos caras, que son camaleónicos que pueden pasar desapercibido y son de difícil identificación. Solo una persona que convive con un psicópata lo puede llegar a conocer. O sea que esto, todas estas cuestiones, ¿no? De que la gente externa piensa que realmente esa persona es bondadosa y es buena, todo eso produce en la víctima una disonancia cognitiva, ¿no? Claro, ya que el psicópata no muestra sus acciones psicopáticas en el 100% de sus conductas. El psicópata muestra su psicopatía con el complementario, que es la persona con quien vive este individuo. O incluso cuando se unen dos psicópatas para cometer un fin, o en un partido político, por ejemplo, o en una secta religiosa donde utiliza técnicas cognitivas, como dices, ambientales, para aislar a la persona de su entorno. Ahí está el famoso love bombing, que es el bombardeo de amor, ¿sí? Primero, pucha, claro, se presenta, me encanta, eres la mujer más bella, y siempre bombardea, bombardea de amor, y tienen una desmesura al expresar esta emocionalidad. ¿Para qué? Porque la va cosificando, ¿sí? Van minando el autoestima del otro y lo van aislando de sus seres queridos. Entonces es una forma de modus operandi de este tipo de sujetos, ¿no es cierto? Porque con su cosificación netamente van anulando al otro. A veces hay otro rasgo que se llama el famoso parasitismo, es decir, se muestran como pobrecitos, como que ayúdame, que por aquí, y después te va robando, te va haciendo muchas situaciones que te pueden complicar la vida. Entonces, lo más importante cuando estudiamos psicopatía es saber detectarlo, como por ejemplo, tienen un uso particular de la libertad. El psicópata tiene una intolerancia
a los impedimentos. Cuando le dicen esto no puedes hacer, ahí se molesta y puede cometer errores, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el psicópata conoce lo que es lo bueno, lo que es lo malo, pero a la vez crea códigos propios, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para tratar de que netamente no tener remordimientos y culpa ante los hechos psicopáticos, tiene reacciones de descompensación cuando a alguien le prohíben y se autocastiga cuando viola sus propios códigos, ¿no es cierto? Entonces es muy importante entender estas circunstancias a nivel de rasgos de psicopatía. Son egocéntricos, sobrevaloran sus capacidades, pero incluso hay personas tan perversas que sobrevaloran incluso lo negativo. Ted Bundy decía, mira, yo tengo un PhD en asesinato serial, y con su amigo de celda, Gerald Schaefer, otro asesino en serie, competían de cuántos víctimas has matado. Pues primero captan esa vulnerabilidad del otro, los manipulan, los seducen, ¿sí? La mentira es otra arma en el arsenal del psicópata. Actúan, mienten con el cuerpo, fascinan, coercionan y utilizan estas relaciones utilitarias como para sacarle provecho a nivel económico, a nivel afectivo, y sobre todo son insensibles, son crueles y tienen una tolerancia a situaciones de tensión. Andrés, estás realizando y preparando un proyecto que aborda este tema, ¿no? Un manual titulado Radiografía de un psicópata integrado. ¿Qué nos puedes decir de él? Bueno, este es un trabajo que netamente lo venía pensando por algún tiempo, igualmente con algunos autores, sobre todo yo desde Ecuador, tú, María, Magíster Sara Oneca, desde el hermoso país de España, que hace unos años estuve viviendo por ahí. Está también la licenciada Yuri Aguilera de México, la doctora María José Riquelme de Argentina, una grandiosa psiquiatra forense experta en psicopatía. Yuri Aguilera, una experta también en psicopatía mexicana. También está desde la parte legal una especialista en psicopatía, pero desde temas legales, que es la doctora María Soledad de Franco Ábalos. Ella es uruguaya. Y juntos vamos a trabajar en algunos temas que la tabla de contenidos va a tener sobre todo eh, comprendiendo al psicópata integrado. Aquí vamos a hablar de algunas definiciones, características, antecedentes históricos, psicopatía versus psicopatía integrada, desvalorización, cosificación, la necesidad de cosificar al otro, qué consecuencias psicológicas de la desvalorización y la cosificación existe, la manipulación, el control, estrategias de manipulación, el deseo de controlar a los demás, algunos ejemplos de manipulación, sobre todo el ciclo de las relaciones con el psicópata integrado, ¿no? ¿Cómo identificar y escapar de ese ciclo con este psicópata integrado? Algunos perfiles, incluso de evaluación psicológica, qué herramientas para identificar a un psicópata integrado, qué métodos de evaluación psicológica, qué papel juegan los profesionales, un abordaje, un tratamiento, una prevención, educación y algunas circunstancias, sobre todo a nivel de bases genéticas, biológicas de la psicopatía. Heredamos la psicopatía a través del ADN, una incógnita, porque esta enzima del MAOA viene en el cromosoma X, que XX mujer, ¿no? XY hombre. Pues quien lo transmite es la madre. Son incógnitas a responder en estas circunstancias. Diferencias clínicas de los rasgos de psicopatía versus los rasgos de la personalidad antisocial, diferencias criminológicas en su accionar de la psicopatía frente al TAP, trastorno antisocial de la personalidad. Voy a colocar incluso las diferencias entre psicopatía y narcisismo, que a veces tienden a confundir en las redes sociales, lo he estado revisando bastante. DSM-5TR, CI-11 y las limitaciones de los clasificadores internacionales, ¿sí? Evaluaciones, ¿qué más te puedo comentar? La responsabilidad penal de la psicopatía o del psicópata, niveles de prevención, es lo que te puedo comentar de manera resumida. Incluso tengo una frase que ya la hemos socializado, que decía que la psicopatía integrada es como un camaleón emocional que se adapta a cualquier situación y público, ¿sí? Mostrando una fachada de cordialidad,
de encanto, mientras que en su interior un abismo de frialdad y falta de empatía permanente y sobre todo oculta, ¿no? Entonces, esta compleja máscara de normalidad, sobre todo a menudo acompañada de habilidades sociales notables, puede desviar la atención de su verdadera naturaleza. Sin embargo, debemos recordar que bajo ese exterior aparente carismático se encuentra una mente que carece de remordimientos, de empatía, capaz de llevar a cabo acciones insensibles sin un ápice de culpa. Había leído un libro de María Barbosa, ella es una psicóloga forense de Sao Paulo, Brasil, en su libro Mentes Peligrosas, y narraba una fábula de Sopo, mira, para comparar con este ser psicopático, sobre la rana y el escorpión. La rana y el escorpión. Entonces, el escorpión se acerca y le seduce a la rana y le dice, hola amiga rana, ¿sabes qué? Quisiera que me ayudes a pasar el charco de agua. Eh, tú sabes nadar, pero yo no, le dice. No, le dice la rana, porque te conozco a ti, tú eres un depredador, incluso me puedes hacer daño. No, le dice ranita, ¿cómo va a ser? Si tú me vas a trasladar, yo voy a subirme en tu lomo mientras tú nadas y al otro lado simplemente me bajo y no ha pasado nada. Si yo te pico, moriríamos los dos, no seas tontita, rana. Entonces le convence, porque así son estas personalidades seductoras y convencedoras, ¿no es cierto? Que minan el autoestima del otro. Entonces le convence y se sube encima de la rana, este escorpión, y a lo que ya van a llegar a la orilla, le pica con su veneno y queda paralizada la rana, pero y salta el escorpión al otro lado. Y le dice, pero escorpión, tú me habías dicho que no me ibas a hacer daño. Lo siento, mi querida ranita, pero está en mi naturaleza esta conducta. Entonces, esa es una forma de más o menos explicar a este ser atípico de características biológicas, psicológicas, sociales, socioculturales que llevan el nombre de psicópata integrado. Pues vamos a ir acabando ya porque se nos acaba el tiempo, Andrés, y la verdad que me he quedado con ganas de más y creo que los que nos están escuchando también. Entonces, próximamente, si así lo deseas, haremos nuevos programas, ¿no? Y seguiremos abordando estas temáticas en nuestro canal. Así que muchísimas gracias por haber asistido a esta entrevista y por haber aceptado nuestra invitación. Sobre todo, mi querida Sara, a mí no me gusta abrir la caja de Pandora y que salgan todos los males y se quede la esperanza dentro. ¿Qué haríamos si encontramos o no, si nos encontramos con uno de estos psicópatas integrados? Bueno, la relación es así, ¿no? Por cada mujer psicópata, 3 hombres, ¿no? Entonces, más prevalencia hay en hombres. En primer lugar, encontrarse con una persona que exhibe estos rasgos de psicopatía integrada o subclínica o ser víctima de alguien con tales características puede ser una experiencia desafiante, ¿no? Parcialmente perjudicial, pero siempre hay algunas recomendaciones, sobre todo establecer límites. Si sospechas que estás tratando con alguien que muestra estos rasgos de psicopatía, te sientes incómodo, amenazado, hay que establecer límites claros, mantén tu distancia emocional y física, busca apoyo, claro que sí, créate una red de apoyo, habla con amigos, familiares, seres queridos sobre estas preocupaciones. El apoyo emocional puede ser fundamental en situaciones difíciles, evita sobre todo la confrontación. Las personas con rasgos de psicopatía subclínica o psicópatas pueden ser manipuladores y carecer de empatía, como te había dicho. Evita estas confrontaciones directas, ya que esto podría empeorar la situación. Comunica tus necesidades, si es necesario, sobre todo interactuar con estas personas, por ejemplo, en el trabajo, comunica tus necesidades y expectativas de manera clara, asertiva, mantén un registro en la comunicación, consulta con un profesional experto en psicopatía, porque no cualquier psicólogo puede manejar este tipo de casos, ¿no? Si te sientes muy afectado, lo mejor es proporcionarte un apoyo y estrategias con un profesional. Aprende, empápate sobre psicopatía, ¿sí? Ya que la psicoeducación o educarnos sobre este tipo de comportamientos asociados a un psicópata puede ayudarnos a comprender mejor la situación y cómo protegernos, establecer límites legales si te encuentras en una situación legal
complicada debido a la interacción con una persona de estas características, busca un asesoramiento, sobre todo legal, con un abogado, una medida de alejamiento, contacto cero, autocuidado y recordar sobre todo que cada situación es única y es importante adaptar tu enfoque a tus circunstancias específicas y si te sientes que estás en peligro o has sido víctima de un delito, no hay que dudar en contactar a las autoridades para buscar apoyo, sobre todo en general. El manejo de las relaciones con personas con rasgos de psicopatía puede ser desafiante y es fundamental, sobre todo, priorizar tu propia seguridad y bienestar. La orientación, como te dije, de un profesional puede ser de gran utilidad en situaciones, sobre todo, complejas. Yo te agradezco, mi querida Sara Oneca, y felicitarte sobre todo por este tipo de canales que nos ayudan sobre todo a hacer una prevención universal, una psicoeducación, sobre todo en temas relacionados de esta índole. Muchísimas gracias, Andrés, y te mando un fuerte abrazo a la distancia y seguimos en contacto. Un abrazo hasta Navarra, desde Quito, Ecuador, la tierra de la mitad. Cuídate mucho. Un abrazo. Hasta luego.